Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Hechos capítulo 5, versículo 32. Bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios, una producción del Ministerio de Mujeres ESER de la Iglesia Bautista Internacional IBI, bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría, y transmitido desde Radio Eternidad en su dial 990 por las redes o radioeternidad.com. ¿Quién les habla? Ailín Pagán de Salcedo y nuestra querida Katy Cheraldi de Núñez. ¿Cómo estás, Katy? Bien, Ailín, ¿cómo está todo esta mañana? Muy bien, gracias a Dios, dando gracias al Señor por este Amén. espacio que nos permite tener para compartir su palabra. Amén. Recuerden suscribirse al canal de YouTube de Radio Eternidad, darle me gusta a este video y compartirlo para que este contenido sea de edificación para muchas otras mujeres y hombres también, porque nos escuchan algunos. Increíble que sí, pero sí. Y damos gracias a Dios, quien nos permite poder continuar compartiendo con todos ustedes nuestro espacio de Mujer para la Gloria de Dios. Este programa es titulado ¿Es selectiva tu obediencia a Dios? Increíble esa pregunta, ¿eh? Nos debe de impactar. Así porque mismo. Regularmente Somos así. Exacto. Tenemos que evaluar. Y como siempre, antes de iniciar con nuestro estudio, vamos a presentarnos a nuestro Señor orando. Yo oraré hoy. Claro que sí. Nuestro Señor y Salvador, te damos gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, que temprano en la mañana podemos buscar tu rostro, Señor. Que podemos buscar lo que tú tienes para nosotros hoy. Yo te pido, Señor, que hoy mismo nosotros podemos presentarnos, ponernos vidas en tus manos, Señor, para que nosotros podamos seguir tus pasos todo el día. Nosotros queremos presentar ese próximo programa que estamos dando, Señor, que en alguna forma tú nos enseñas algo nuevo. Aunque hemos preparado el programa, tú puedes darle algo nuevo aún a nosotros, pero también a cualquiera que va a oír el programa. Siempre hay algo nuevo en tu palabra, porque tu palabra es viva, Amén. Señor. Tu palabra siempre tiene más profundidad de lo que nosotros estamos viendo. Tú eres un Dios infinito y nunca lo entenderemos totalmente, pero nuestro deseo es llegar más y más cerca Amén. Todos los días. Gracias, Señor, por tu nombre. Gracias por tu bondad. Yo te pido, Señor, que tú nos toques, Señor, a través de tu programa. Y pedimos por cualquier persona que está oyendo el programa, Señor, que ellos también puedan ser tocados por tu Espíritu. Amén. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. La semana pasada, Katy, estudiamos las primeras 6 plagas que sufrió el pueblo egipcio dada la soberbia del faraón. Y cómo a partir de la tercera plaga, Dios eximió a los judíos de que éstas les afectaran. Los judíos sí sufrieron las consecuencias de las primeras 2 plagas, pero luego con esta protección hacia los judíos, pues Dios reconfirmaba que este era su pueblo, sí. Tanto para los mismos judíos como delante de los egipcios, obviamente. Hoy comenzaremos a revisar la 7ª plaga, que fue la plaga de los granizos. Y es oportuno recordar que la 6ª plaga, como mencionamos en el programa anterior, fue las úlceras dolorosas. Ay, sí. Y ahora, entonces, iba a caer una granizada, lo cual aumentaría el dolor en los cuerpos de los egipcios, que ya tenían toda su piel con llagas y con todas estas infecciones. Es de verdad que un escenario que de pensarlo, de imaginarlo, debió de ser muy doloroso y difícil. Pero Dios les había advertido y estas eran las consecuencias de la desobediencia de Faraón. Dios dijo entonces a Moisés que el granizo caería en toda la tierra de Egipto. Y como hemos visto hasta ahora, cuando Dios dice en toda la tierra, es que no se escapa ni un pequeño lugar de ser afectado. Leamos en el versículo 23 y 24 de Éxodo, donde dice: y extendió Moisés su vara hacia el cielo, y el Señor envió
truenos y granizo, y cayó fuego sobre la tierra. Wow, esto debió ser un espectáculo. Que yo no quisiera vivir. No, intimidador, amenazante, pero wow. Y dice, y el Señor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto, y hubo granizo muy intenso y fuego centellante continuamente en medio del granizo muy pesado, tal como no había habido en toda la tierra de Egipto desde que llegó a ser una nación. Y yo creo que hasta el día de hoy yo nunca he escuchado de granizo y fuego cayendo a una misma vez. Sí. Por esto es que digo que eso debió de ser algo, un espectáculo en el sentido de asombroso, algo fuera de lo común. Exactamente. Intimidante, obviamente. Y justamente lo que el Señor quería que ellos entiendan. Yo imagino granizo más en el frío, es como, y el fuego al mismo y tiempo. Granizos. Wow, eso. Para aquellos que no saben, granizos son bloques de hielo de diferentes dimensiones que me imagino que por la descripción que acabamos de leer debieron de ser de gran tamaño y afectando en donde quiera que caía era un golpe, era un impacto. Y esto no fue una granizada cualquiera, como Exacto. Tú dijiste. Note que también cayó el fuego sobre la tierra. Cualquier persona o animal que estuviera a la intemperie era vulnerable. Recordemos que con la plaga de pestilencia ya los egipcios habían perdido muchos animales y ahora los pocos que se quedaban estaban siendo afectados. Leemos en el versículo 25 que nos dice, y el granizo hirió todo lo que había en el campo por toda la tierra de Egipto. Todo. Tanto hombres como animales. El granizo hirió también toda planta del campo y destrozó todos los árboles del campo. Ahora, no solamente la carne para comer sería escaso, y recuerda, primero fue los peces, ahora toda la carne, y obviamente para comer sería escasa, sino también los vegetales y frutas también estaban destruidos. Ahora escuchemos cómo la respuesta de Faraón ante las plagas ha ido cambiando. Es un poquitico diferente que cuando las primeras 6 plagas. Escuchemos. Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, esta vez he pecado. El Señor es el justo y yo y mi pueblo somos los impíos. Pareciera que finalmente Faraón estaba siendo sensato, ¿verdad? Faraón parecía convencido de liberar al pueblo, pero Moisés, bajo la inspiración del Espíritu Santo, le dijo en el versículo 30, en cuanto a ti y a tus siervos, sé que aún no teméis al Señor Dios. Y esto es justamente lo que ocurrió. Tan pronto cesaron los truenos, el fuego y los granizos, Faraón endureció de nuevo su corazón y no dejó que el pueblo saliera. Ese hombre era terco. Fue muy terco. ¿Y cuántos de nosotros hoy en día nos comportamos de esta manera también? O sea, esta es una lección que nosotros debemos de reflexionar, porque no solo a nosotros, sino también a nuestro alrededor. Hay muchas personas que se comportan y hablan como cristianos, que van a la iglesia, pero sin embargo su corazón está endurecido. Así es. Y realmente no conocen al Señor y tampoco quieren conocerlo. Solamente quieren las bendiciones de Dios, al igual que Faraón. Y esto es algo que a nosotras también nos debe de llevar a reflexión, porque cuántas veces nosotros decimos, no, yo voy a obedecer al Señor, yo voy a orar, yo me voy a levantar de madrugada, voy a ayunar, voy a hacer muchísimas cosas, porque queremos que Dios nos bendiga, nos conceda alguna petición, anhelo de nuestro corazón. Sin embargo, a Dios nadie lo engaña, Él conoce las intenciones de nuestro corazón y Él no es, Él no está ahí para que nosotros vengamos solamente cuando nos queremos algo de Él, sino que Él quiere una relación continua y un vínculo estrecho con nosotros. Y nosotros deberemos querer a Él, no las bendiciones de Él. La bendición es el regalo
de la venir consecuencia. a él. La consecuencia. Y la señal realmente de un verdadero cristiano no es lo que éste diga, nuestro hablar, nuestro caminar, es también es nuestra obediencia a la palabra de Dios. O sea, nuestros hechos gritan más fuerte lo que nosotros creemos. Las acciones, como dice un refrán exactamente, las acciones hablan más que las palabras. Y me gusta añadir, especialmente cuando éstas se contradicen entre sí, el mensaje es más potente porque hay una incoherencia entre lo que decimos y entre lo que hacemos. Ahora llegamos a la 8ª plaga. Y hoy sabemos que para este momento a los egipcios todavía le faltaban padecer 3 plagas más porque todas conocemos esta historia, como he mencionado anteriormente. Incluso en el mundo secular, las plagas de Moisés y el pueblo egipcio y el pueblo judío con los egipcios es algo muy conocido. Aún en los no cristianos se está diciendo, ¿verdad? Sí, exactamente. Sin embargo, para Faraón, que no sabía en el momento que esto iba a suceder, pues él persistía en su necedad. Recordemos que una de las razones por las que Faraón no quería dejar salir al pueblo judío era porque no quería afectar su economía. Su economía ya para este momento estaba en el está suelo. Peor. Teniendo los judíos ahí, pero esa es la necedad. Así nos comportamos cuando nos domina la necedad a nosotros los hombres. Sin embargo, sabemos que esta economía, como mencionamos, era imposible que se pudiera sostener porque desde la primera plaga vimos como su pesca se vio afectada con el río lleno de sangre y por ahí subsecuentemente la podredumbre de las ranas, la peste del ganado y todo lo demás. Pero Faraón persistía en su necedad y esto es algo que también debemos reflexionar porque en muchas ocasiones nosotras excusamos nuestras acciones tratando de justificarlas con motivaciones que parezcan piadosas y socialmente aceptables. ¿Cuántas veces he escuchado a personas cristianas justificar acciones pecaminosas porque se han dejado influenciar por el entorno, por las corrientes de este mundo y sus corazones, aunque lo han tratado de cristianizarlo. Ajá, exacto, muy bueno de cristianizarlo. Han sacado versículos de contexto para tratar de sustentar su posición. Sin embargo, lo que queremos es realmente encubrir nuestras motivaciones verdaderas que son pecaminosas y por eso es importante que observemos las acciones y no solamente el mensaje verbal. Y por eso es importante también que conozcamos con precisión la palabra de Dios, que tengamos una relación estrecha con el Señor, porque de nada vale tener todo el conocimiento del mundo si no tenemos al Espíritu Santo obrando en nosotros, un vínculo con nuestro Dios. Ese discernimiento solamente viene por su presencia en medio nuestro. Y en el capítulo 10, de nuevo, Dios recuerda a Moisés que el porqué de todas estas plagas es para que todos sepan que Él es el Señor. Amén. Y Aileen, tú como psicóloga, tú probablemente has estudiado eso más que yo, pero ellos siempre dicen la primera excusa no es la excusa, la primera razón que viene no es la razón real, y eso es lo que está pasando aquí con Faraón. Él está hablando de su economía, porque él quiere ayudar a su pueblo, etcétera, pero es su mismo terquedad, es su mismo deseo de ser rey del mundo que es realmente moviendo su corazón. Sí. Porque si fue la economía después de la primera, él decía, claro. Yo al me ver doy su cuenta. pueblo sufriendo. Exactamente, pues eso obviamente uno tiene que ver las acciones y muchas veces yo veo una acción, pero yo me acuerdo lo que dijo y que vos dijo eso, pues yo estoy mal interpretando cuando la realidad es al revés. Sí. Lo que yo veo que pasando, pongo más peso. Sí. En lo que estoy viendo y no lo que estoy oyendo de las personas. Amén, muy atinado, Katy. Y de hecho, como mamá, quisiera alentar a aquellas madres que nos están escuchando. ¿Cuántas veces nosotras como madres, voy a decir algo que para alguna parecerá chocante e impensable, pero cuántas veces nosotras madres, por dejarnos llevar por nuestro orgullo, exponemos a nuestros hijos a situaciones difíciles, dolorosas, por nosotras no ceder, por nosotras no llevarnos del consejo de Dios, por no doblegar el brazo, por dejarnos cegar por el orgullo, como titulábamos uno de los programas anteriores. Eso nos puede pasar, tal vez no lleguemos a tener que pasar 10 plagas, ni en situaciones tan radicales como la que vivió Faraón,
Pero sí, nosotros somos pecadoras y el orgullo es un pecado que puede cegarnos y llevarnos a exponer a nuestros hijos a sufrimiento y a situaciones que no son necesarias de nosotras doblegarnos y someternos. Amén. Primeramente a Dios, no tal vez al hombre que está frente a nosotros, al ser humano que nos es a Dios. Amén. Que estamos buscando agradar y entonces vendrá su bendición y su protección para nosotros y nuestra descendencia. Amén, amén. Dios sabe lo que hay en el corazón de cada persona y mira lo que Él manda decir a Faraón en el versículo 3. ¿Hasta cuándo rehusarás humillarte delante de mí? Y de nuevo Dios advierte lo que hará si Faraón siga rechazando a Moisés. Le da en capítulo 10, versículo 4 a 6. Mañana traeré langostas a tu territorio y cubrirán la superficie de la tierra de modo que nadie podrá verla. Y eso es literal, tanto de esos animales iba a venir que ellos ni podían ver enfrente de uno. Y también comerán el resto de lo que ha escapado, lo que os ha quedado del granizo, y comerán todo árbol que os crece en el campo. Wow. Y llenarán tus casas, las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, algo que ni tus padres ni tus abuelos han visto desde el día que vinieron al mundo hasta hoy. No sé si han visto algunos documentales sobre las plagas de langostas que todavía ocurren hoy en día. Se comen todo lo que encuentran a su paso. Actualmente hay plagas en África y también en el Medio Oriente, si me acuerdo bien. Estas pueden viajar más de 130 kilómetros por día y pueden comer equivalente a lo que 35,000 personas comen por día. Increíble. Sí, ellos son destructoras. Yo pensé que a mi perro le gusta comer, pero mira. En Kenia, el año pasado, hubo una plaga con 80 millones de langostas por kilómetro cuadrado. Y si alguna no sabe, no nos referimos a la langosta que encontramos en el mar, sino a una especie de insecto que comen todo. Exacto, que vuela se desplaza muy rápido, como podemos ver, y que tiene gran capacidad de absorción y de destrucción. Así increíble que estos insectos tan pequeños puedan tener tal capacidad de destrucción. Sí, por en multitud. La multitud, exacto. 80 millones. La unión hace la fuerza. Se aplica muy bien con la langosta. Ojalá nosotros los cristianos nos sintiéramos alentados a ser como la langosta en ese sentido. Sí. En otras palabras, lo que había sobrevivido de la pestilencia del ganado, de los forúnculos, del granizo, lo que quedaba, las langostas se lo comieron. O sea que los egipcios quedaron totalmente desprovistos. Solo podemos imaginar lo que estos debieron de sentir al mirar entonces, mientras todo esto sucedía en Egipto, observar cómo permanecía la tierra de Gosén, que era el espacio donde vivían los judíos y en donde todo estaba verde y tranquilo. Y próspero. ¡Wow! Esto debió de ser realmente muy, muy, muy frustrante para los egipcios. ¿Cómo se puede ser tan ciego como para no ver que Yahweh es soberano y hace lo que le place? ¿Cómo no darse cuenta de que el persistir en la desobediencia tiene sus consecuencias? Y esto era lo que estaba justamente pasando con los egipcios bajo el poderío de su faraón. Llegamos ahora ya a la 9ª plaga, las tinieblas. Es bueno establecer que aunque antes de las plagas Egipto era una potencia, la realidad es que espiritualmente vivían en la oscuridad. Se creían más inteligentes y poderosos y bien informados que el resto de los pueblos. Creían ser superiores y realmente es bueno afirmar que los egipcios llegaron a alcanzar gran desarrollo intelectual. Hay principios de la cultura egipcia que hoy en día se siguen utilizando, como por ejemplo en la geometría. Fueron los padres de la geometría. Y con todo esto Dios está, que todas estas situaciones de calamidad y de destrucción, pues Dios le estaba demostrando a este pueblo que su inteligencia y su poder quedaban cortos en comparación con Él, el Dios todopoderoso. Uno puede tener mucha inteligencia, pero poco discernimiento. Si el discernimiento viene del Espíritu Santo y no son paganos, no lo tienen.
ese conocimiento, esa inteligencia se queda corto. Y eso que tú acabas de decir debe de ser algo que nosotros los cristianos tengamos presente siempre. Si bien debemos de estudiar la Biblia, si bien debemos de prepararnos, no hay nada de malo en prepararnos, tanto hombres como mujeres, profesionalmente, espiritualmente, que leamos, que nos instruyamos, pero en todo momento buscando cultivar un espíritu enseñable, humilde, que todo lo escudriñe, lo discierna a partir de los principios bíblicos que Dios nos ha dado, para retener lo bueno y desechar lo malo a la luz de la sabiduría de Dios. Amén. Entonces ya para este momento era demasiado evidente que Dios era el Dios verdadero, el Dios omnisciente, el todopoderoso, el único que tiene inmortalidad y habita en la luz inasequible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, como 1 Timoteo 6:16 nos dice. Con esta nueva plaga Dios pondría en mayor evidencia la ceguera de Faraón y de todos sus sabios, trayendo literalmente oscuridad terrenal. Terrible esto debió de ser. Wow. El Señor mandó a Moisés extender su mano hacia el cielo para que bajara tal cantidad de tinieblas que pudieran palparse, y duró 3 días. La oscuridad era tal que no se veían unos a otros. Nadie se levantó de su lugar por 3 días. Eso se puede leer en Éxodo 10, versículo 23. Faraón de nuevo le dice a Moisés que pueden ir a servir al Señor. Pero no pueden llevarse animales para sacrificar. Y me imagino que para este momento solo los animales de los judíos han sobrevivido. Y Faraón tiene sus ojos sobre estos animales. Claro. Sabemos, especulamos, pero sí, es obvio que eso es a lo que quería. Y Faraón todavía no se da cuenta de que él no es el rey del universo. Pero Moisés no se compromete, y vemos su respuesta en los versículos de 25 a 26. Tú también tienes que darnos sacrificios y holocaustos para que los sacrifiquemos al Señor nuestro Dios. Por tanto, también nuestros ganados irán con nosotros, ni una pezuña quedará atrás, porque de ellos tomaremos para servir al Señor nuestro Dios. Y nosotros mismos no sabemos con qué hemos de servir al Señor hasta que lleguemos allá. Y Faraón es tan molesto. Yo me imagino, yo no quisiera estar enfrente de él en los zapatos de Moisés en ese momento. Que dice, apártate de mí, guárdate de no volver a ver mi rostro, porque el día en que veas mi rostro, morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no volveré a ver tu rostro. Eso es en capítulo 10, versículo 28 y 29. Y la realidad es que esta fue la última vez que Faraón vio el rostro de Moisés. Y Katy, cuando te escucho relatar lo que sucedió en esa última confrontación entre Moisés y Faraón, como tú misma dices, wow, no me gustaría estar ahí porque Faraón estaba bien alterado y entendible por la forma y la autoridad con que Moisés le estaba hablando. Pero esto es una prueba más de que Dios nunca nos va a pedir una prueba más allá de la que podamos cumplir. Y si Dios nos da retos, conjuntamente con el reto, Él nos va a equipar en cómo afrontarlo. Porque este es el mismo Moisés que en un principio no quería ni siquiera dejar el desierto para volver a Egipto porque no se sentía capaz de poder hablar. Al principio quien habló, quien le acompañó fue su hermano Aarón. Pero fíjense cómo cuando uno camina dentro de la voluntad de Dios, Él nos equipa, Él nos respalda, Amén. Él obra a pesar de, por encima de nosotros. Amén. Y ese es el Dios en que nosotros hemos confiado hoy en día. O sea que no importa el reto que tengamos por delante, si está dentro de la voluntad de Dios, Él va a ir junto con nosotros. Adelante, exactamente. Y yo me pregunto, aunque Moisés tenía 40 años afuera de Egipto, él conocía a esa familia, él creció con esa familia, por eso tenía miedo. Ahora que yo
lo estudio, ya entiendo por qué tenía miedo a volver. Y era muy poderoso, realmente cualquiera se hubiera sentido intimidado. Claro. Eso era como, imagínense como que hoy en día tú tengas que enfrentar a Putin, Claro. no sé, por decir un nombre. O cualquiera, Biden o cualquiera, un presidente de un país grande. Y enfrentarlo para contradecirlo. Exactamente, y mandar. Es realmente un acto de gran Testigos. valentía, pero Dios siempre respalda a sus hijos. Amén. Ni Moisés ni Faraón sabían que faltaba una plaga más para este momento, la plaga más dolorosa de todas. Y creo que podemos aprender varias cosas de lo que hemos estudiado hasta ahora, que ya sí lo hemos hecho realmente. Primero, Dios es soberano y nadie puede obstruir sus planes, aun cuando se presente gran oposición y parezca en el momento que sí, que el mal vencerá. No, Dios siempre prevalecerá. Cuánto agradecemos tus oraciones y fiel apoyo de amor mensualmente. Tú, junto a nosotros, llevamos a cabo la gran comisión de seguir impactando el presente con el mensaje eterno del Evangelio. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web, radioeternidad.org, o llámanos al teléfono 809-566-1707 para que te enteres cómo puedes contribuir con este ministerio. Y con esto recordamos que aun cuando se presente gran oposición y parezca en el momento que sí, Dios tiene un propósito definido y está llevando a cabo su plan. Obviamente, Faraón necesitaba vivir cada plaga de estas, aun cuando al final no ablandara su corazón. Dios nos ayude a nosotros hoy en día a aprender más rápidamente, porque nosotras muchas veces nos vemos en situaciones muy difíciles, en pruebas muy angustiantes, pero es parte del proceso de enseñanza de Dios y hasta que no aprendamos, pues seguirán pasando estas situaciones. Así que rápido para obedecer, aprender. Nadie nunca pudiera decir que Dios no fue justo porque Él advirtió a Faraón, Él dio 10 oportunidades a para arrepentirse, pero se rehusó todo el tiempo. Y eso no son su pueblo. Aún los no creyentes, Él advirtió antemano. Esto sí es nuestro Dios. Y hoy en día muchos son aquellos que dicen que no creen en Dios porque ¿cómo va a ser que Dios sea amor cuando Él permite tanta maldad y tanta destrucción en el mundo? Pero es que Dios es amor, pero Dios es justo, Dios es santo. Y todas estas cosas que están pasando es porque el hombre las ha producido, las ha provocado. Dios simplemente las permite, pero Él no es que las produce. Sí. O sea, y nosotros sabemos que estamos viviendo una guerra espiritual. El no creyente no entiende eso y echa la culpa en Dios. Pero la culpa es nuestra, como tú dices. Es el juego con nosotros y Satanás. Nuestro pecado. También vemos que los juicios de Dios no son solamente justos, como mencionamos, sino que también son severos. Dios prefiere bendecirnos, sin embargo, cuando sea necesario juzgar, dada su misma justicia, Dios juzgará duramente. Pero el juicio de Dios nunca vienes desprevenido. Sabemos, la naturaleza declara su gloria, su poderío, su existencia. Dios se revela de tantas formas, pero el hombre necio, al igual como vemos este ejemplo tan gráfico de Faraón, es que se comporta la mayoría de los hombres como Faraón, ignorando a Dios. Es decir, que el juicio es relativo a la necedad y es justo. Y he oído muchas veces a muchas personas decir que como Dios es amor, Él nunca mandará a las personas al infierno, otro grave error. Y que como Él siempre perdona, pues podemos seguir pecando sin arrepentirnos, porque Dios no va a perdonar. Al final yo he oído literalmente gente que dice, no te apures que al final yo me arreglo con Dios. Así se usa mucho decir, al final yo me arreglo con Dios. Pero si no tiene el momento antes del final. ¿Quién sabe? La muerte nos toma desprevenida. Así es. El estudiar estas plagas demuestra que este concepto de Dios es errado, dado una falta de entendimiento de lo que es la santidad y justicia de Dios. Por eso, el autor de Hebreo nos advierte en el capítulo 10, versículo 31, horrenda cosa es caer en las manos del Dios
vivo. O sea que si Dios te está hablando en esta mañana, te está llamando a venir a Él, es en arrepentimiento, Amén. es con un corazón contrito y humillado que reconoce que es pecador, que necesita de un Salvador, Jesucristo. Y Dios, con brazos de amor, Él quiere recibir a todo aquel que se arrepiente y confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador. Él es un Dios de amor, literalmente. Es nuestra necedad la que nos lleva a compadecer de su justicia. Y todo eso es para nuestro bien. Amén. La realidad es que el día de juicio llegará. Hebreos capítulo 9, versículo 27 nos instruye: está decretado que los hombres mueren una sola vez y después de esto el juicio. Todos, incluyendo los cristianos, compareceremos ante Jesucristo, como 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, nos dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. La diferencia está en si he aceptado a Cristo como mi Señor y Salvador, entonces Él será mi abogado y juez, porque Él pagó mi deuda. Sin embargo, de lo contrario, Cristo solamente será mi juez. Y aún el pasar una eternidad en el infierno no pagaría la deuda que tengo con Él. Nosotros no pagamos la deuda en el infierno porque es tan grande. La deuda, escúcheme. La deuda, porque es tan grande que ni eso es capaz de pagarlo. Imposible. En esta historia también vemos el amor que Dios tiene para su pueblo, aun cuando los judíos no eran obedientes. Y Dios les había prometido que ellos eran su pueblo y Dios siempre cumple sus promesas. Siempre. Dios es fiel a pesar de nuestra infidelidad. Sin embargo, esto no nos da licencia para pecar, sino que debe estimularnos a vivir la vida abundante que Él quiere regalarnos. Y cuando fallemos y pequemos, entonces humildemente es donde Él pidiendo perdón y comprometidos a no pecar más. Porque 1 Juan nos dice, tenemos un abogado. Amén. Que intercede para nosotros. Amén. Amén. Y esto que acabas de mencionar entiendo que es muy importante que lo reafirmemos porque Dios sabe que nuestro corazón es pecador. Él una vez nos da salvación, Él no espera que nosotros tengamos una vida intachable porque seguimos en una carne pecadora, en un mundo caído. Lo que Dios sí espera de aquellos que somos sus hijos es que que reconozcamos nuestro pecado, que nos arrepintamos de nuestro pecado y que volvamos a Él en esta actitud de arrepentimiento, confiados en su gracia, confiados en que Cristo murió en la cruz por todos nuestros pecados. No esperes recomponer tu vida por tus propias fuerzas para volver a Dios, porque esto es imposible. Me alegro que lo dijiste. Es una mentira que nos lleva en espiral a la destrucción y una mentira de Satanás que nos envuelve. Dios, tal como tú estás, espera por ti en arrepentimiento. Él hará todas las cosas nuevas, Amén. Él perdonará, Él restaurará. Habrán obviamente consecuencias por el pecado cometido, porque Dios es santo y así lo establece la palabra, pero Él nos restaurará a aquellos Amén. Que vengamos en actitud de genuino arrepentimiento. Ahora llegamos a la última plaga y cada vez que pienso en esta, mi corazón se conmueve. Tanta muerte y tanto dolor han vivido los egipcios hasta este momento, que me hace pensar en este año que acabamos de pasar justamente, este 2020. Un virus desconocido y nuevo que vino de la nada y mató a millones de personas en el mundo, y cada país tuvo que afrontar la pandemia solo y resolver con su propia gente sin esperar ayuda de afuera, porque todo el mundo estaba resolviendo sus propios asuntos en su casa. En la misma situación. Y hoy en día estamos viviendo consecuencias de esta plaga. El mundo está más pobre, el pobre está más pobre, muchos sitios han cerrado para no volver a abrir sus puertas.
la economía mundial se ha visto muy oprimida y esto seguirá teniendo repercusión en la vida de muchos. La plaga en Egipto fue diferente porque ocurrió solamente en este país y afectó solo a este pueblo egipcio. Fíjense que ni siquiera los judíos que vivían ahí mismo les afectó. Sí. Los judíos fueron exentos de la muerte de sus primogénitos, que es esta 10ª plaga, lo que iba a suceder. Y el tema central de Éxodo, quiero resaltar, es que en el capítulo 11 y 12 es la obediencia. Es lo que vemos a lo largo de todas estas plagas, la obediencia persistente. Aquellos que escucharon la voz de Dios fueron salvos y aquellos que se rehusaron a oír la voz de Dios obviamente sufrieron las consecuencias. Dios dijo a Moisés en el capítulo 11:1: una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual os dejará ir de aquí. Cuando os deje ir, ciertamente os echará de aquí completamente, llevándose todas sus pertenencias, sus ganados y todo lo demás, que en un momento, como escuchamos, Faraón se rehusaba. Pero cuando vieron la gravedad de esta última plaga, Faraón lo último que quería era seguir cerca de los judíos. Hasta este momento fue que entendió. Noten que aunque Faraón es quien dará el permiso para salir, realmente es Dios quien estaba haciendo la obra, orquestando las cosas para que se dieran así. Y para probarlo, escuchemos en Éxodo capítulo 11, versículo 2, que dice: di ahora al pueblo que cada hombre pida a su vecino y a cada mujer a su vecina objetos de plata y objetos de oro. Escuchen, los judíos pidiéndole a los egipcios, esclavos a los amos, que le dieran nada más y nada menos que plata y objetos de oro. Estos son esclavos, ellos no tienen el derecho de pedir nada a sus amos. Y desde la perspectiva terrenal de los egipcios, estos entienden que acaban de sufrir toda esta plaga por culpa de los judíos, que ya sus riquezas todas se han visto mermadas. Y vamos a ver cómo reaccionan los egipcios ante esta petición de los judíos. Pero Dios, imagino que para este momento los judíos no creían que la fueran a regalar nada. Sin embargo, obedecieron y pidieron. Ellos no sabían por qué iban a necesitar esto, ni tampoco de la próxima plaga. Especulo que estaban sorprendidos cuando recibieron el favor de los egipcios. Recordemos que con todos estos desastres naturales, los egipcios habían perdido mucho y ahora están regalando lo que tienen. Lo poco que le queda. A los judíos, exactamente. Y yo imagino ellos tampoco entendían exactamente por qué todo esto estaba pasando, porque la conversación era entre Moisés, Aarón y Faraón. Sí. El pueblo no sabía el detalle. No sabía lo que estaba pasando. Y solo Dios puede hacer esto, obviamente. Y aún más, leemos en capítulo 11, versículo 3. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios. Además, el mismo Moisés era muy estimado en la tierra de Egipto. Sorprendente esto, ¿eh? Sí, tanto a los ojos de los siervos de Faraón como a los ojos del pueblo. Con la llegada de Moisés al pueblo, fue que comenzaron las dificultades y tribulaciones. ¿Cómo es que él ganó el favor del pueblo? Solo Dios. Amén. Esa es la realidad. Los judíos se quejaron de él porque por su causa su trabajo había aumentado. Su propio pueblo quejando de él. Pero los egipcios lo tenían en gran estima. Dios controla el corazón de cada persona. Y recordemos Proverbios capítulo 16, versículo 7. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aun a sus enemigos hace que estén en paz con él. No entendemos cómo Dios lo hace, pero sí sabemos que Él lo hace. Amén. Pero es muy importante, Katy, de ese versículo que acabas de mencionar, donde dice: cuando los caminos del hombre son agradables al Señor. Amén. Cuando son agradables al Señor, ¿qué sucede? Que sus enemigos vienen a estar en paz. Amén. Pero tenemos que recordar que no necesariamente es de inmediato. No. Aun cuando en este tiempo, en específico los judíos lo despreciaron. Al día de hoy, Moisés es un héroe para los judíos. Dios es quien decide cómo
y cuándo. Y aun cuando no entendamos, nos toca obedecer. Amén. Y cuando obedecemos, entonces nuestros caminos son agradables al Señor. Y eventualmente en su tiempo, Dios nos hará gracia aún delante de nuestros enemigos. Aun cuando Moisés reconocía tener el favor de los egipcios, leamos el anuncio que tuvo que compartirles. Éxodo capítulo 11, 4 y 5 dice, así dice el Señor, como a medianoche yo pasaré por toda la tierra de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, también todo primogénito del ganado. Imagino que aunque Faraón había sufrido con las otras plagas, obviamente, dada su posición, no debió de sufrir al mismo nivel que el resto del pueblo. Con esta plaga, sin embargo, sufriría igual que todo el mundo, pues ninguna familia egipcia quedaría ilesa. Todos perderían tanto a sus hijos primogénitos como a sus animales, los primogénitos. Y estas últimas palabras de Moisés fueron muy fuertes al decir que el pueblo judío saldría. Dios habló y actuó, pero antes avisó que una vez más Faraón no escucharía. Moisés terminó su interacción con Faraón y ahora comenzaría a ayudar al pueblo judío a entender lo que Dios estaba pidiéndoles. Es increíble hasta dónde debieron de llegar las cosas para que Faraón cediera y obedeciera a Dios. Well, Dios comienza el capítulo 12 enseñando a los judíos que sus vidas iban a cambiar. Y este evento que ocurriría sería tan importante que Dios cambiaría el calendario para que este mes marcara el inicio del año. Estos estaban siendo liberados de la esclavitud de Egipcio, que espiritualmente representa la esclavitud en que todos estábamos en nuestros pecados antes de venir a Cristo. El sacrificio del Cordero representaba el sacrificio que Cristo haría una vez y para siempre por el perdón de nuestros pecados. Comenzaremos a ver las instrucciones dadas al pueblo en Éxodo capítulo 12, versículo 3. Leamos. El día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Y luego en los versículos 5 a 6, el cordero será un macho sin defecto de 1 año, lo apartéis de entre las ovejas y de entre las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. El cordero joven sin mancha representaba a Cristo, quien a una joven edad no tendría pecado y se sacrificaría a sí mismo en nuestro lugar. El hecho de que las familias tendrían que quedarse con el cordero en sus casas durante 4 días apuntaba a la relación que ha de darse con Jesús como Salvador. Y escuchemos las instrucciones tan específicas que fueron dadas en los versículos 7 y 10. Y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Y comerán la carne esta misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. No comeréis nada de él crudo, ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Y no dejaréis nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemaréis en el fuego. Aileen, nosotros hemos leído esta historia tantas veces que nada de esto nos sorprende. Además de que vivimos después que Cristo vino y se sacrificó en nuestro lugar. A la vez de que estamos evaluando el evento en retrospectiva y así todo es más lógico. Sí. Sin embargo, para los judíos viviendo en aquel tiempo, estas instrucciones eran bien raras. Sí, extrañas. Eran diferentes. extrañas. Ellos nunca habían oído nada parecido. Y noten que ahora tenían que hacerlo al anochecer, para luego cocinarlo y comerlo. Esto implicaba que ellos saldrían en la noche en medio de un desierto, donde no hay luz, donde no hay nada, y peligro. Sí. Todos los animales salvajes salen en la noche.
Para los judíos nada de esto tenía lógica alguna. Sin embargo, tenía que obedecerlo porque Dios les ordenó hacerlo y punto. Dios no les preguntó si entendían, si querían, ni tuvo una discusión sobre el porqué de todo esto. Dios solamente les dijo el cómo y cuándo. Y luego explicó lo que ocurriría como resultado de su estricta obediencia. Y esto leemos en el capítulo 12 de Éxodo, versículos 12 y 13. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y todavía hay más instrucciones sobre cómo debían comer el cordero y demás. Pero el tiempo se nos ha agotado en esta ocasión y hablaremos esto en el próximo programa. Lo que sí podemos ver es que Dios es un Dios de detalle. También podemos ver muy claramente que una vez más la Biblia nos confirma su inerrancia, su hilo conductor, cómo se confirma a través de todos los libros. El plan de Dios que no fue algo que surgió, Katy, de imprevisto. Pues el hombre ha hecho esto, pues déjame hacer esto. No, el plan de Dios está establecido desde antes de la creación. Miles de años antes que venir a Cristo, obviamente. Así es, y nada, en el día de hoy, como respetamos el tiempo, pues nos quedamos con todo el deseo de continuar hablando sobre sobre todas las instrucciones que Dios les dio a los judíos en preparación para poder partir al desierto y dejar Egipto atrás. El tiempo se nos ha agotado, el próximo programa les esperamos. Y esperamos que en esta semana podamos autoevaluarnos sobre si estamos obedeciendo al Señor en la forma en que Él nos enseña. O solamente lo obedecemos cuando lo que Él ordena no hace sentido. Ouch. Ouch. Podemos aprender mucho de la historia de Moisés, especialmente para aplicarlo en aquellas áreas en donde no hemos confiado a Dios todos nuestros caminos. Escuchemos su voz mientras estudiamos su palabra esta semana y no dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa. Así es, esperamos que al desarrollar el contenido de este programa hayan podido responder la pregunta del título de hoy, si su obediencia es selectiva. Yo confieso que en muchas ocasiones, por miedo, por vanidad, por muchas razones, mi obediencia no ha sido del todo a Dios. No olviden de seguir reflexionando en todo esto y que también pueden suscribirse a la página de mujerparalagloriadedios.com y así continuar compartiendo lo que por gracia de Dios les ha ido revelando, hacer cualquier pregunta puntual sobre lo que estamos tratando. Y también recuerden una petición que siempre les vamos a hacer: orar por el programa de Mujer para la Gloria de Dios y por toda la programación de Radio Eternidad. Necesitamos la protección de nuestro Señor. Y ya saben que pueden seguirnos en Twitter y en Instagram. Y recuerden, hay preguntas sobre este estudio para que uno puede indagar más en su corazón. Preguntas que obviamente nosotros siempre pensamos que tenemos la razón, pero cuando uno comienza a buscar, indagar, uno se da cuenta que no es 100% que estamos amando al Señor. Corazón engañoso. Así mismo es. Y también puede escribir @MPLGDD en Facebook Mujer o en Facebook Mujer para la Gloria de Dios. Les esperamos en nuestro próximo encuentro, Dios delante, aquí en Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Hasta el próximo. Gracias por su sintonía. Dios les bendiga. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.